Casi nunca, de lo que yo recuerdo, he comenzado un mensaje con un chiste. Y para aminorar un poco el ánimo, vamos a empezar con uno. Era una familia judía y estaba el hombre en su lecho de muerte, a punto de morir. Y entonces él estaba rodeado de sus seres queridos y ya casi con apenas el aliento que él tenía de últimos minutos de vida, empieza a decir: mi primogénito Nachman, ¿estás aquí? Y el hijo dice: sí, padre, aquí estoy, aquí estoy. Después dice el hombre: tu hermana Uriela, ¿se encuentra aquí? Sí, padre, aquí estoy, dice la hija. Y sigue hablando el hombre, dice: tu hermanito Nataniel, ¿se encuentra aquí? Y el niño dice: sí, padre, aquí estoy, aquí estoy. Tu madre Javiva, ¿está por aquí? Sí, también, dice su mujer: aquí estoy, amado esposo. ¿Estás con el pequeño Naftalí? Y el niño dice: sí, papá, aquí estoy. Y entonces, ¿quién está cuidando el local? Dice. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra herencia o testamento. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha esta palabra? Probablemente se imagina un suculento cheque con muchos ceros o alguna propiedad o alguna joya que han pasado de generación en generación, que algún tío o algún abuelo le va a regalar en algún momento. Ese va a ser el momento que uno quizás se imagina cuando le dicen testamento o herencia. Una vez, muchos años atrás, escuchaba en un programa radial de una conferencia de un experto economista que enseñaba y publicitaba en esta conferencia cómo poder mantener e incrementar el patrimonio hacia las próximas generaciones. Es decir, no solamente su vida, sino que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Acompáñenme aquí en Eclesiastés 2, el hombre más sabio que haya existido sobre la faz de la tierra y que jamás va a existir. En Eclesiastés capítulo 2 y versículo 18, dice aquí: al final de sus días, el salmista dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Si nos afanamos solamente en lo que sería una herencia física, en acumular los bienes para la próxima generación, por muy grande y suculente que sea, aquí vemos Salomón, lo que llega a pensar y reflexionar de lo que él había hecho en su vida, que sería algo temporal, y quizás quién lo iba a tomar después. Por eso dice vanidad de vanidades, que es algo temporal. Eso va a ser algo temporal. Otra escritura en Salmos 49, hablando del mismo tema. En Salmos 49 y versículo 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Insensatos y necios. Y también los sabios mueren, y aquí dice: y dejan a otros sus riquezas. ¿Cómo podemos dejar algo a los que vienen detrás de nosotros? ¿Cómo podemos llegar a impactar la vida de los otros de manera más profunda? ¿Cómo podemos afectar a nuestros familiares, quizás a nuestros amigos, o tal vez hijos y nietos, y que este impacto sea por la eternidad, no por una, dos o tres generaciones, que ese impacto sea por la eternidad? No vayan aquí, pero en Salmos 13, 22, si quieren lo anotan, dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos,
pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos? ¿Qué vamos a dejar a la tercera, a la cuarta generación? O hasta 1000 generaciones, como dice la Escritura. ¿Qué les vamos a dejar? Vamos a desarrollar esta respuesta con 4 puntos importantes para saber cómo dejar una buena herencia. Por eso el título de este mensaje es ¿Cómo dejar una buena herencia? Terminó Tabernáculos, terminó el último gran día. Y estoy seguro que todos aquí estamos recordando todavía las puestas de sol, el barquito que se cruzaba en el horizonte, las comidas, los amigos, la fraternidad, el compañerismo, las familias, los mensajes. Al menos para un servidor hay algo que me impacta mucho en la fiesta de Tabernáculos, y no solamente en esta, que es un tiempo maravilloso para pasarlo en familia. Lo que me impacta es que se ven abuelos, se ven los hijos, se ven los nietos, e incluso por ahí hasta bisnietos, celebrando fiestas a Dios. 3 o 4 generaciones incluso al mismo tiempo. Esto es algo tremendamente significativo porque de manera empírica se puede ver que el conocimiento está siendo enseñado, está siendo aplicado y desarrollado por 3 o 4 generaciones al mismo tiempo. Eso es lo particular que se ve, por lo menos el enfoque que estamos hablando aquí de lo que hay en la fiesta de Tabernáculos. No solamente en Tabernáculos, sino que en las otras fiestas también. Dios bendice a quienes guarden sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso dice la Escritura, hasta 1000 generaciones. No vayan ahí. En Deuteronomio 7:9, si quieren la apuntan, dice, conoce pues que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. No son 1000 años, todavía son muchos más. Y Dios dice que bendice a los que guardan sus mandamientos. Por otro lado, cuando no se guardan los mandamientos de Dios, sencillamente Dios no va a bendecir. No va a bendecir. No se puede recibir bendición si se quebrantan los mandamientos de Dios que nos han dejado para nuestro bien, para recibir bendiciones. No vayan aquí, en Éxodo 25, en Éxodo 20, versículo 5, ¿qué vemos aquí? Uno de los mandamientos, que dice, no te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Tenemos 2 maneras de leer, o 2 comentarios acerca de este versículo. Por una parte, sabemos que este mandamiento tiene que ver con las imágenes, con las esculturas que las personas crean y construyen para adorar. Y la Biblia está llena de advertencias sobre quienes hagan esto. Todos lo tenemos bastante claro, porque Dios es un Dios celoso, que no quiere que lo enfrasquen en una pinturita o en una estatua. Dios no quiere eso. Por muy buen material o por buena intención que se haga la escultura o la pintura, es un mandamiento que no hay que hacer. Hay que obedecer y no hacer este tipo de esculturas o pinturas. ¿Por qué? Porque la persona se empieza a aferrar a una fe física que está vacía. ¿Y la fe qué es? La creencia de algo que no se ve. Partiendo mal por ahí, cuando queremos, o que la gente cree en esas cosas. Esa no es la definición de la fe. Y un comentario al margen, ayer estuvimos paseando por México con mi familia y entramos a una iglesia muy grande porque había oro no sé dónde y era una misa que nos encontramos ahí metidos. Y no conozco mucho cómo es por dentro, pero me llamó la atención que había como un ataúd de cristal y había un hombre acostado que era un maniquí. Entonces lo miraba yo, entonces una persona se acerca con mucha fervor y toca el acrílico y después se persina y se va y como que ya hizo su manda del día. Entonces
¿Dónde está este mandamiento de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Y ahí ustedes siguen la lectura. ¿Dónde está ese mandamiento? No lo vemos. Hay una fe que es ficticia y que mucha gente la está creyendo y la va a seguir creyendo. Esto es muy triste. Y en la segunda lectura de este versículo, que es un poco más técnico, si lo aislamos, la sección que dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, viene la pregunta: ¿los hijos pagan por los pecados de los padres? Según la escritura que leemos aquí en Éxodo 25, ¿acaso los hijos van a pagar el pecado de los padres o de los abuelos? Uno podría quizás llegar a la conclusión si aísla y saca de contexto y no utiliza el principio de un poquito aquí y un poquito allá. La respuesta es que en realidad no son los pecados en sí, sino las consecuencias de los padres que hacen algo malo y que los hijos tienen que cargar con esas consecuencias. Es muy diferente a un pecado a una consecuencia. Por eso, anoten aquí, si quieren, al lado de Éxodo 25, poner Ezequiel 18:20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno enfrenta su pecado, pero las consecuencias pueden ser individuales o colectivas. En una familia, sin ir más lejos, una nación entera puede sufrir consecuencias de malas direcciones de los líderes. ¿Qué estamos hablando en el comentario internacional? ¿Vamos a tener bendiciones de lo que el país está haciendo? Va a haber una maldición tremenda que se va a incrementar. Solo hay una excepción de como el traspaso de estos pecados. Solamente existe una excepción, y ese fue Jesucristo, que pagó Él por la pena de todos nuestros pecados. Esa es la única excepción a la regla. Dice Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Esto es lo que entendemos como ser justificados, cubiertos por la gracia, por ese sacrificio. Pero volvamos a lo nuestro, volvamos a la pregunta original. ¿Cómo podemos dejar una buena herencia? Y vamos a utilizar un acrónimo para acordarnos de estos 4 procesos. ¿Qué es un acrónimo? Es un conjunto de sílabas iniciales o de varias palabras, o la combinación de estas, o también de siglas. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra SIDA como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como una enfermedad. Utilizamos la palabra OVNI como objeto volador no identificado. En vez de decir toda la palabra, ponemos entonces este acrónimo. Utilizamos la palabra informática cuando es información y automatización. No sabía esa palabra, pero es interesante que es también un acrónimo. Entonces vamos a utilizar un acrónimo de algo que utilizamos muchos a diario o que bebemos a diario. Sobre todo algunas veces en las tardes, cuando ya está haciendo un poquito de frío y viene el hombre del pan y nos vende un pan dulce. ¿Con qué lo acompañamos? Con un cafecito, con un café. O también en las mañanas para activarnos. Vamos a utilizar el acrónimo CAFÉ. Cuando usted tome café se va a acordar de este mensaje. Para poder hablar de nuestro acrónimo, no tiene nada que ver con la bebida, en realidad es solamente para relacionarlo. Para poder hablar de nuestro café, necesitamos dejar en claro algo primeramente, antes de ver estos 4 procesos para dejar una buena herencia. Tenemos que dejar algo muy claro. Lo primero es que hay que partir con uno mismo. Uno debe ser el ejemplo, debe partir con uno mismo. Esto de dejar la herencia, de dejar una herencia, una buena herencia al resto que viene. Esa va a ser la base donde vamos a considerar o vamos a desarrollar estos 4 puntos para dejar un buen legado, una buena herencia. El acrónimo CAFÉ nos va a ayudar entonces a recordar cómo dejar una buena herencia. Queremos enseñar algo valioso, queremos dejar una buena herencia. ¿Por qué?
porque queremos dejar una herencia que no dure 2 generaciones o 3 generaciones. Queremos dejar una herencia que dure para toda la eternidad. Eso es lo que vamos a desarrollar. Fíjense aquí en Mateo 28, ya como comienzo de este estudio, mensaje, sermón, discurso, charla, instrucción. Mateo 28. Nuestro mejor ejemplo, nuestro camino a seguir para llegar a Dios el Padre. Mateo 28, versículo 18, vemos aquí, diciendo Jesús, una de las últimas palabras del Evangelio de Mateo y de los Evangelios de Jesús, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús está a cargo. Jesús está a cargo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, esa es la palabra clave de este versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una frase, pero tremendamente impactante para nosotros, que nos debe mover a hacer lo que vamos a aprender hoy. Vamos a querer entonces dejar una buena herencia. Vamos a mencionar primero, la C de esta sigla de café es y tiene que ver con enseñar el conocimiento, la C de conocimiento. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es enseñar la acción del conocimiento adquirido, la letra A, C, A. Tercera, enseñar a creer, es decir, la fe. Ahí sacamos la letra F, CAF, y nos falta una E. Enseñar a enseñar. Y ahí tenemos la E, café. Conocimiento, acción, fe y enseñar. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. Enseñar el conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer para dejar esa herencia para la vida eterna es enseñar el conocimiento de las verdades de Dios. De las verdades de Dios. El conocimiento de Dios, su camino, el evangelio del reino de Dios, el proceso de salvación. Juan 4. Juan capítulo 4 y versículo 22. Juan 4, capítulo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Enseñar el conocimiento espiritual verdadero, porque con este versículo podemos empezar a enseñar cualquier tipo de cosa relacionado con la verdad, pero hay que enseñar el conocimiento espiritual verdadero, puede llegar a preguntarles a ciertas personas, tal vez, lo siguiente: Señor o señora, ¿por qué celebra Halloween? Señor o señora, ¿por qué hace un altar y le pone comida a eso? ¿Por qué? Señor o señora, ¿por qué usted está llamando a los muertos? ¿Acaso Dios quiere que usted haga ese tipo de cosas? Si Dios dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere que le adore? Quizás nos vamos a topar con algunas preguntas a algunas personas, amablemente y amorosamente. Y podemos seguir la charla, podemos decirle, ¿sabe qué? Dios tiene sus fiestas santas, tiene un plan de salvación. Y aunque también se pasa bien en dichas fiestas, como en tabernáculos, por ejemplo, además tienen un significado que tiene que ver con la vida eterna suya, no con un muerto que se murió hace 40 años atrás.
con su vida eterna, y la de sus hijos, herencia, legado, con su vida eterna y con la de sus hijos, 2, 3 generaciones, 1000 generaciones. Y no tiene nada que ver con las cuotas del regalo que le va a comprar a sus hijos en Navidad. No tiene nada que ver. O el disfraz de calavera que infantilmente utilizarán sus hijos para pedir dulces en una noche que está cargadísima de un ambiente demoníaco. Como decíamos en los anuncios, en el comentario internacional, no se puede santificar una fiesta demoníaca, no se puede, no se puede. No se puede suavizar todo los símbolos que tienen. No se puede santificar una fiesta pagana. Y ahí metemos a muchas en el saco. Debemos enseñar el conocimiento de la verdad a quienes vienen. Esto es de vital importancia, enseñar ese conocimiento. En muchos mensajes hemos realizado algunos repasos de algunos hombres, familias o del mismo pueblo de Dios, Israel, de cómo Dios trabajó con ellos a lo largo de los años, no hace muchos años atrás. Y el por qué nos encontramos hoy día en una iglesia, en este sistema complejo, pero también sencillo al mismo tiempo. Que estamos bajo el nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Pero antes de Israel, del pueblo de Dios, antes de Jacob, antes de Isaac, de Abraham, Noé, Enoc, y al mismo tiempo de Abel, podemos encontrar una lección y un excelente ejemplo que nos ayuda a comprender la clave del por qué es tan importante saber el conocimiento, tener el conocimiento, que es el punto número 1, de enseñar el conocimiento. Esto lo hemos leído en otros sermones, pero creo que funciona muy bien para hablar de este punto del conocimiento. Todos, vayamos a Génesis 4:7. Es un momento importante en la vida del hombre, específicamente de Caín, después de la ofrenda, en Génesis 4, versículo 7, donde la Reina Valera, la traducción que tiene es posiblemente algo confuso. En Génesis 4:7, versión Reina Valera de 1960, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué le está diciendo Dios a Caín, que acababa de ofrendar frutas? ¿Qué está diciendo Dios acá? En la nueva versión internacional, dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios le está diciendo: tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú tienes conocimiento de hacer lo bueno o lo malo. Le dejó muy en claro. Y Caín sí lo sabía. Sabía lo que era el pecado. Tenía ese conocimiento y podía enmendarlo. Estamos hablando antes de matar a su hermano Abel. Podía enmendarlo. Es decir, podía arrepentirse. Podía acercarse a Dios. Y sabemos lo que la historia dice. No dijo, no sé si dicen aquí, pero ni pío, no dijo nada. Y entonces mata a su hermano. Otro ejemplo que también nos va a ayudar a dar el paso del siguiente proceso, en la A de café, estamos en la C de conocimiento, de enseñar el conocimiento. Otro ejemplo que nos va a ayudar a llevarnos a este punto es el sermón de Pedro en Pentecostés. No vayan ahí, cuando comienza su mensaje en el día de Pentecostés, el primer sermón de Pedro. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. En Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36, Pedro, en un discurso de artillería pesada, sobre toda la gente que estaba ahí,
les deja caer un conocimiento invaluable del Cristo, de su muerte, de la resurrección y de la promesa del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden leer en casa, toda esa parte. No solamente leemos Hechos 2:38 cuando dice arrepiéntase, bautícese, pero lo que va antes, ese es un conocimiento de artillería pesada. Y por eso los varones dicen, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Esto fue lo que Caín no hizo, aun cuando sabía cómo hacerlo, tenía el conocimiento. Y esto fue lo que los varones israelitas y judíos que estaban ahí en Jerusalén sí hicieron. Ellos se arrepintieron y se bautizaron. Esto es una acción, lo que nos da el paso a la segunda letra de nuestro café. Primero era conocimiento de la C, ahora vamos a la A, acción. Ya sabes algo, ahora te lo llevas entonces a aplicar a tu vida. Estamos pasando a la herencia a una persona habiéndole enseñado el conocimiento y ahora tienes que aplicarlo. Hay mucha gente que sabe mucho y se puede saber la Biblia de memoria. ¿Y de qué sirve si no se pone en práctica? De nada, absolutamente nada. No todo es conocimiento. Primera de Timoteo, capítulo 4. Consejos de Pablo al joven ministro Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Estamos en la segunda letra de café, la acción. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas. Dice aquí 7. Profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Hay un ejercicio ahí. Hay una aplicación de algo. Dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, lo que estamos hablando de la herencia para vida eterna. Es bueno hacer ejercicio, es bueno comer saludable, pero eso no es todo. Hay algo más importante. Es bueno ejercitarse, comer bien, le va a dar quizás 10 años más de vida, eso está perfecto, pero no lo es todo. Hay algo más importante que dice aquí, ejercítate para la piedad, ese misterio de la piedad que se habla también en algunos versículos. Lo que queda finalmente es el ejercicio espiritual y es útil para todo, dice, para todo aprovecha. Vivir a la manera de Dios es para la vida eterna. Va a impactar ahora y mucho más allá de esta vida a nosotros y probablemente a los que nos rodean. Estamos hablando de dejar una herencia. Vivir la vida con el conocimiento de Dios y su ley, conocimiento, la letra C, y ahora hacer lo correcto en el momento es lo que debemos enseñar. No solo es saber, sino también hacer. Romanos 2:13. Romanos capítulo 2 y versículo 13. Santiago también habla mucho de la fe y de las obras, que es un poco el tema que aquí estamos pasando rápidamente en la letra A de acción. Pero Romanos 2:13, también aquí Pablo le dice a los romanos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hacedores, ahí está la letra A, acción. ¿Cómo dejar entonces esa herencia? La ley de Dios es tan maravillosa que si lo pensamos a grandes rasgos y lo dividimos en dos, lo único que busca Dios en esa ley del amor es que nos llevemos bien con Dios y con el prójimo. Si usted quiere resumir la ley de Dios, podemos resumirlo obviamente en amor, y lo único que busca esta ley es que nos llevemos bien, que no tengamos problemas. Tener amor a Dios y por nuestro prójimo, tan sencillo como eso,
con los 10 mandamientos. No vayan ahí, Santiago 1:22, hablando de lo que les acabo de comentar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Acción. Cuando enseñamos el conocimiento, cuando enseñamos a actuar en base a este conocimiento, viene un tercer proceso que viene seguidito y resulta como producto de la combinación del conocimiento y de actuar en base a ese conocimiento. Y es que empiezan los resultados. Esto empieza a funcionar y empiezan las bendiciones. Comienzan a haber cambios positivos en la vida de las personas que reciben estas enseñanzas y que las practican. En otras palabras, los que se forjan o lo que se forja ahora, de los que saben y de los que actúan, se empieza a forjar ahora una creencia en algo que sí funciona. Algo que sí funciona. Creer en lo que estamos haciendo. Y empiezan a desarrollar una fe. Algo real. Esa es nuestra enseñanza que nos ya entonces avanza al tercer punto. Tenemos conocimiento, tenemos acción y ahora tenemos fe. La palabra F, la letra F de fe, como CAF, ahí vamos a la tercera. Enseñar a creer que la acción del conocimiento es real y que entrega entonces bendiciones. Creer, desarrollar una fe, ese es el tercer proceso. La aplicación del conocimiento y el impacto positivo de nuestras vidas produce una mente más abierta y una creencia en algo mucho más superior que nosotros. No estamos hablando de seguir las instrucciones de un doctor que nos dice no coma muy tarde porque le va a hacer mal. Estamos hablando de algo más afín, con una visión mucho más amplia, hablando de la herencia a vida eterna. Se comienza a desarrollar una fe viva en un Dios vivo, que actúa, que disciplina, siente y ama a los suyos. Pero eso no es todo. Se abre la idea de lo que llamamos la infinita misericordia de Dios por medio de su plan maestro. El Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué es el Evangelio del Reino de Dios? Quizás no me importa mucho, yo me voy a portar bien. Pero además viene entonces una creencia en el Evangelio del Reino de Dios. Algo que vamos a ver en el futuro. Marcos 1, hablando de enseñar a creer, a desarrollar esa fe, en Marcos 1 y versículo 14, Marcos 1, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Comienza el ministerio de Cristo, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es nuestra fe. Al final del libro en Hebreos capítulo 11, ninguno de ellos recibió lo prometido y todos están esperando algo, una herencia, que algunas veces nosotros podemos también dejar a los que vienen detrás de nosotros. Conocer y aplicar el conocimiento gatilla y ayuda a desarrollar la fe poco a poco, porque es algo que da resultados positivos. Y también debemos enseñar la existencia de un mundo mejor, de un reino que no va a ser jamás removido y que se va a regir por las leyes de Dios y no la de los hombres. Debemos enseñar que todo esto funcionará no solo para quien está recibiendo la enseñanza, sino también para que pueda ser enseñado por esta misma persona. Esto de enseñar, fíjense aquí en Hechos 2:39, justo el versículo después de que se lee siempre en Pentecostés, en Hechos 2:39, cuando estas personas reciben el conocimiento, se motivan a la acción
Y aquí viene Pedro y les dice algo muy clave, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para ustedes, para sus hijos, y para los hijos de sus hijos, es esta promesa. Eso es lo que nos va a llevar ahora entonces al cuarto punto. Tenemos C de conocimiento, A de acción, F de fe, de creer, y ahora el cuarto y último punto es enseñar a enseñar. Vamos a enseñar, a que los hijos enseñen a sus hijos. Enseñar el conocimiento, a aplicarlo y a creerlo son tres etapas que en su conjunto pueden ser tan íntegras que pueden llevar a la persona que está siendo instruido a decir, oye, quiero enseñarlo. Quiero dejar un buen impacto en la gente que me rodea, a decirle que no celebre esta fiesta. Quiero enseñárselo a alguien. Esto es algo bueno, algo que funciona. Es aquí cuando se traspasa la herencia, el legado, el testamento, lo que queremos dejar a nuestros hijos y a sus hijos. Por eso la base de estos 4 procesos que mencionamos al comienzo es que hay que comenzar por uno mismo primero. Si nosotros no estamos haciendo lo que enseñamos, no va a servir de nada. No va a servir de nada. Acuérdense, hay que comenzar con uno mismo primeramente. Ahora bien, la mayoría hemos vivido un momento en nuestras vidas que se le dice el primer amor. El primer amor. Cuando nos damos cuenta de lo que estamos leyendo acá, es algo con una visión mucho más futura, algo mucho más grande que cualquier libro pudiera contener. Y nos damos cuenta de que esto no es humano. Y empieza una ferviente deseo de querer publicarlo a los 4 vientos, para que todo el mundo lo conozca. Todos estoy seguro que muchos hemos pasado por ese momento. Queremos convertir al vecino, a nuestras familias, a las comunidades, a los profesores, a las escuelas, diciéndole, ¿ha leído los 10 mandamientos? ¿Sabe de las fiestas santas? ¿Sabe del reino de Dios? Etcétera, etcétera. Y el consejo que se da en estos momentos a todas las personas es que sea precavido con esto, porque el milagro más grande que se haya podido realizar en la existencia del ser humano es ese momento, cuando se abre la mente. No cuando lo salvan de la muerte, que sin duda son milagros bastante impresionantes, pero el milagro más grande es cuando se le abre la mente. Y Dios dice, yo te voy a ahora dar entendimiento de lo que estás leyendo. Muchas veces, hablando de lo que esto es, hay que ser muy precavido, podríamos ponernos en la esquina diciendo Halloween es satánico. ¿Y cuántos van a atendernos a ese llamado? Muchas veces las personas no quieren saber en realidad lo que están haciendo, o no quieren saber más allá, porque a ellos les encanta esto. ¿Por qué? Porque la pasan bien con los niños, tienen un momento temporal de alegría con sus amigos, se hacen regalos, etcétera, etcétera. O sea, es un momento de felicidad en el año. Navidad, huevitos de Pascua, etcétera, etcétera. El principio de este cuarto proceso de enseñar a enseñar es que no debemos enseñar a quien no quiere ser enseñado, a quien no quiere recibir ese conocimiento, sino a quien manifiesta la intención de querer saber y de recibir respuesta. Aquí 1 de Pedro capítulo 3 nos da una clave muy práctica de lo que es el espíritu también de la predicación del Evangelio en la iglesia. 1 de Pedro capítulo 3, si ustedes le preguntan, ¿por qué tu iglesia no se va a las esquinas a publicar el reino, el Evangelio de Dios y que todo el mundo lo sepa? 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15 está entonces la respuesta. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces las personas no se van a interesar en lo que usted cree o lo que usted hace. Pero cuando le pregunten, sacamos entonces la Biblia, sacamos los versículos y hablamos de lo que sabemos, porque la persona lo pregunta, pero no vamos a imponerlo a las personas. Es Dios quien llama y es Dios quien utiliza los instrumentos a su medida, a su tiempo, pero nosotros no nos vamos a tomar esa libertad. Algunas veces no somos nosotros y debemos ser muy cuidadosos, porque si forzamos a alguien, el sábado, no trabajes el sábado, no trabajes el sábado, la gente le va a decir, déjame, es mi vida, no quiero. Va a salir peor, se va a interesar mucho menos de lo que es realmente lo que es el sábado. Pero si la persona pregunta, ¿por qué vas el sábado a la iglesia si no es el domingo? Entonces ahí uno dice, ya, ahora tengo licencia para predicar, se podría decir. Ahora sí puedo dar mi respuesta, porque la persona lo está preguntando. Y ahí entonces podemos tener una relación bastante entretenida. Ahí podemos hablar de los 10 mandamientos y de los mandamientos católicos, la diferencia que hay entre uno y otro, que la gente cree que son todo lo mismo. Podemos hablar del descanso, que el ejemplo que Dios deja en el séptimo día, como descanso para nosotros en el Génesis. Podemos hablar del descanso que nos queda a nosotros los cristianos de hoy, que nos habla en Hebreos 4:9, el sabatismo, esa palabra, ese descanso que sigue en pie. Un versículo clave para entender el sábado, para los cristianos de hoy y para el futuro. Podemos hablar de las fiestas santas, etcétera, etcétera. Pero todo se hace de manera precavida. No queremos darle perlas a la gente que no quiere recibirlas, porque son cosas realmente preciosas. Entonces, mis hermanos, recordemos estas 4 letras, este acrónimo que nos va a ayudar a dejar una buena herencia. Enseñar el conocimiento, la palabra de Dios, la C. Enseñar la acción que se tiene con el conocimiento. No sirve nada solamente saberlo, la A. Enseñar a creer, la F de fe, CAF, y luego enseñar a enseñar, la letra E, y ahí tenemos un buen café, esa buena herencia para dejarle a los que vienen, a nuestros hijos, a sus hijos, o familias, o vecinos, o compañeros. Cristo fue un maestro de excelencia. Todo el tiempo estaba enseñando, todo el tiempo usaba parábolas, metáforas, exageraciones, y todo el tiempo estuvo enseñando tanto a los apóstoles y discípulos como también a los fariseos, a los judíos extremistas. Cristo estaba trabajando para formar la iglesia de Dios. Cristo estaba trabajando para formar la iglesia de Dios. Estaba dejando una herencia para salvación eterna. Y no solo a ellos, y no solo a los apóstoles, sino a los que vendrían después de ellos. Recuerden Juan 17:20. Se los leo rápido. La oración final de Jesucristo, intercesora entre nosotros y Dios Padre. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, dejando esa herencia para salvación eterna. Juan 17:20. El milenio y el último gran día son fiestas que acabamos de pasar. Se habló mucho de la preposición re, que está agregada, por ejemplo, a la restauración de todas las cosas. En Hechos 3, versículo 21, habla de la restauración de todas las cosas. Y esa restauración, no solamente en el milenio del mundo físico en sí, va a ser también una restauración de mente y corazón sobre todas las personas físicas que sobrevivan a los eventos del fin del mundo, del tiempo de los días postreros. Cristo tendrá un reino y estará con varios seres glorificados como copartícipes
de una tarea maravillosa. ¿Saben cuál es esa tarea? Enseñar. La gente en la fiesta de tabernáculo estaba muy feliz, subieron muy bonitos mensajes. Vamos a hacer lo mismo, vamos a enseñar a muchas personas, a cambiarle la estructura en su mente y en su corazón, para que puedan entonces entender el conocimiento, aplicar el conocimiento y creer en lo que están haciendo, y enseñar a enseñar. No vayan ahí, Deuteronomio 11 dice lo mismo que hablamos en Deuteronomio 6:6, Deuteronomio 11 y 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Eterno juró a vuestros padres que le había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. 1000 generaciones. Estamos hablando aquí de las 1000 generaciones, esa herencia que queremos dejar. No tenemos solo la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos hoy las verdades de Dios, o a nuestras comunidades si se abre entonces la puerta, sino que ellos en algún momento, si logran captar esto, van a tener que enseñarlo también. Y todos vamos a hacer esto en el milenio. Vamos a enseñar el conocimiento de Dios. Vamos a enseñar a poner en práctica esto, que sí funciona. Vamos a enseñar a que desarrollen una fe, no en un muñeco, ni un pedazo de madera o cemento o cerámica, sino que en Dios. Y también vamos a enseñar. Efesios 1, ya para ir terminando, Efesios 1. Efesios capítulo 1. Y versículo 11. Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El plan de salvación, esa predestinación, hablando del plan de salvación antes de la fundación del mundo. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El propósito de Dios es que todos recibamos el verdadero conocimiento, que nos arrepintamos para formar parte de su familia y así poder darle gloria, habiendo recibido el Espíritu Santo en nosotros. Aquí es cuando, tomada nuestra herencia, hasta que seamos redimidos, hasta que esta corrupción, que somos carne y sangre, se vista de incorrupción. Esto es convertirnos a seres espirituales. Hasta que esto de corrupción se vista de incorrupción, como habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de las resurrecciones. Pasemos este conocimiento, esta aplicación, esta fe y esta enseñanza a nuestros hijos. Dejemos esa herencia. Si tenemos la oportunidad, tal vez a un vecino, una familia, o parte de la familia, un amigo. Pero recordemos que Dios primeramente es el que llama. El acrónimo CAFE, nos puede ayudar a recordar estos 4 procesos, que son claves para entonces entregar una buena herencia a los que vienen detrás de nosotros. Entonces, tenemos la C de conocimiento, la A de aplicación del conocimiento, la F de fe y de creer en esto que estamos haciendo, y la E de enseñar a enseñar. Ahí están entonces los 4 procesos y espero que lo podamos recordar. Así vamos a poder entregar una buena herencia a la familia que viene detrás de nosotros o a alguna persona que así lo desee. Buenas tardes a todos.